Buenas tardes a todos. Las miopatías de Ullrich y Bethlen son distrofias musculares congénitas por déficit debidas a déficit en el colágeno 6 y también a mutaciones en los genes COL6A1, A2 y A3 que codifican para las cadenas alfa-1, alfa-2 y alfa-3 que forman este tipo de colágeno. La severidad y progresión de estos pacientes es muy variable, pero en todos los casos suelen requerir ventilación asistida a partir de los 10 años. No existe desafortunadamente un tratamiento efectivo y en la mayor parte de los casos el patrón de herencia es dominante negativo. El colágeno 6 se produce en los fibroblastos que se encuentran en las fibras musculares, donde se sintetizan las cadenas alfa-1, alfa-2 y alfa-3, que se ensamblan a través de un dominio triple hélice rico en glicinas para formar los monómeros que finalmente formarán los tetrámeros funcionales que se secretan a la matriz extracelular, donde el colágeno 6 desarrolla todas sus funciones. La mayor parte de las mutaciones en el colágeno 6 se tratan de mutaciones missense o de pérdida de sentido, en particular de mutaciones en el dominio triple hélice donde se sustituyen glicinas por otros aminoácidos. Al sustituirse esta glicina se produce ese efecto dominante negativo, ya que no habrá un correcto ensamblaje de aquellas cadenas que sean mutantes. Es el caso de la mutación que nos ocupa en este proyecto, que es la mutación 877G por A en el gen COL6A1 y que además es de las más frecuentes en nuestra cohorte de pacientes. Es una mutación, como digo, de una sustitución de una G por una A en el exón 10 del gen COL6A1 que produce finalmente una sustitución de la glicina 293 por arginina. Por ello, debido a este efecto dominante negativo que tiene esta mutación, nos hemos propuesto el silenciamiento específico de la expresión del alelo mutante mediante CRISPR-Cas9 mediado por non-homologous enjoining. Utilizamos fibroblastos derivados de biopsias de 5 pacientes diferentes y transfectamos estos líneas celulares con toda la maquinaria CRISPR con 2 guías de cRRNA en paralelo. Mediante secuenciación masiva y con el análisis del Mosaic Finder, gracias a la colaboración con los doctores Miguel Ángel Moreno y Matías Morín del Ramón y Cajal de Madrid, observamos que obteníamos una gran variabilidad de variantes alélicas, pero podemos concluir que existe siempre una alta especificidad de las guías de RNA por el alelo mutante, no así por el alelo wild type, que se representa en azul en estos gráficos. Además, existe una reducción de la abundancia a nivel de DNA genómico del alelo mutante de hasta un 10% y que además al menos el 25% de estos eventos de edición conducen al silenciamiento del alelo mutante. Para verificar si efectivamente esa reducción en el DNA genómico, a nivel de genómico del alelo mutante, se traducía en una reducción de su expresión, mediante PCR digital pudimos estudiar la expresión a nivel de RNA mensajero, tanto del alelo mutante como del alelo wild type. Como se observan en estas gráficas, con los 5 pacientes, tenemos una reducción de hasta el 80% de la expresión específica del alelo mutante. Y por ello podemos hipotetizar que existirá en torno a un 40% de tetrámeros funcionales o tetrámeros wild type. Por ello, finalmente nos propusimos la caracterización fenotípica de estos fibroblastos de pacientes tratados con CRISPR-Cas. Como se observa en este panel, en el panel inferior tenemos reconstrucciones 3D de fotografías de microscopía confocal de una inmunofluorescencia, donde en verde marcamos el colágeno 6 y en azul marcamos los núcleos. En el panel de abajo a la izquierda observamos fibroblastos de un individuo sano y se observa que el colágeno 6 se ensambla correctamente, formando fibras que tienen una dirección determinada y una intensidad considerable, y en el panel de abajo a la derecha se puede observar los fibroblastos de nuestro paciente número 1, donde no existe ese patrón fibrilado y donde se observa una desorganización total. Con la guía 1 y con la guía 2 podremos observar perfectamente cómo se recupera el patrón de matriz extracelular que tenemos en el individuo sano, pudiendo concluir que efectivamente CRISPR-Cas es efectivo a la hora de silenciar el alelo mutante y revertir el efecto patogénico de esta mutación. Además, mediante software de inteligencia artificial de los que disponemos en el laboratorio, estos resultados fueron corroborados. Y finalmente, para terminar, me gustaría agradecer a todas las entidades financiadoras, tanto asociaciones de pacientes como públicas y privadas, así como a todo el equipo del Instituto de Recerca Sant Joan de Déu de Barcelona. Muchas gracias.